así mi Cuba. Punto iris de fragancia, su reencuentro de amor. De Cuba, 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 De la montaña y del llano, traigo el ritmo y mi son cubano. de Cuba, yo le canto a Cuba, yo te quiero Cuba, viva siempre Cuba, yo soy de Cuba, 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 yo soy de Desde su entrada en el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, conocido por sus siglas ICAI, Lourdes de los Santos Matos se empeñó en conocer cada uno de los secretos de la realización. De esa forma transitó por diferentes actividades como producción, asistente de dirección, hasta alcanzar su sueño de realizadora. Por ello, suman más de 30 documentales bajo su dirección. En el año 79 llegó aquí al ICAI, no sabía nada. Teóricamente sabía mucho, podía hacer una crítica a una película, podía hacer 20 cosas, pero lo que era la práctica, de saber cómo poner la cámara, hacer un plano, no sé qué, la película, el laboratorio, no sabía nada, nada de nada. Entonces, bueno, me vinculan a una película que era de Oscar Valdés, que era la historia del Dawson. Y yo le agradezco al 35 milímetros la posibilidad de haber estado justo con todos esos grandes, porque en definitiva filmar con Oscar Valdés era una escuela. Bueno, en ese documental yo me relacioné con casi todas las grandes orquestas de este país, porque todas aparecieron. Me relacioné con Odilio Urfé, o sea, lo conocí, Leo Brauer también, o sea, ese documental para mí fue un debut maravilloso, ponerme yo de lleno en contacto con ese mundo, ¿no? O el mundo musical. Y esa fue una experiencia que yo realmente disfruté mucho. La formación de uno como cineasta en lo que es el 35 milímetros es fundamental. O sea, cuando tú empiezas a ver todos los procesos, cómo pasa todo, realmente llegas a saber cómo se hace el cine. Además de su desempeño como realizadora de cine y video, Lourdes se ha movido en el campo de la investigación. Así, en 1980, hace una investigación sociológica sobre el siglo XIX para hacer el casting de la película Cecilia, dirigida por Humberto Solás. En 1990, investiga sobre la organización de la música del siglo XVIII para el filme El siglo de las luces y hace además una investigación sociológica para la selección del casting de este filme. En 1991 se ve inmersa en la investigación y clasificación del material filmado sobre Alicia Alonso para el documental Espiral. Me empiezan a vincular con cine de ficción, porque entonces me empiezan a pedir para hacer el casting de una película de Humberto Solás que es Cecilia. Yo empecé a hacer el casting de Cecilia. Trabajé con Rubén Medina, juntos hacíamos las cosas, trabajábamos todo lo que eran figurantes y todo lo que eran los extras. Y yo te puedo decir que ahí pasó La Habana entera, pasó por delante. Cuando uno ve la película, uno ve esas masas de figurantes que hay ahí está La Habana entera. Bueno, te puedo decir que hasta Miguel Barnet y Pablo Armando Fernández trabajaron en una secuencia que era la tertulia de Domingo del Monte, que lo hacía de Isabel y Lincheta, y yo necesitaba gente de verdad que fueran intelectuales, lo fui a hablar con ellos y los enamoré y se vistieron de época y trabajaron en esa secuencia con Humberto Solás. Trabajé también en El siglo de las luces con Humberto Solás, repetí. Con Humberto trabajé, me vinculé más también con la etapa, lo que es la asistencia, dirección y producción de toda la música que lleva la película dentro de la película. Toda esa etapa, en lo que ellos estaban filmando en Rusia y en Francia y en España. Yo trabajé todo lo que es la grabación de todos los números musicales que salen con José María Vitier.
Incluso fue muy simpático porque Humberto, o sea, el mismo Carpentier pide que cantaban, había una escena en la que había una guaracha, estaban bailando una guaracha y entonces José María tenía que tocar, tenía que hacer una guaracha, pero en aquella época no habían guarachas todavía. Y entonces él dice, bueno, yo voy a hacer un remedio que sea como una proto guaracha, y efectivamente así la grabamos y quedó bien. Y después entonces trabajé en el casting del Siglo de las Luces. Y yo creo que esa ya fue mi última experiencia en ficción, el cine de ficción. Durante 40 años trabajó en la organización del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. En 1998 organizó la muestra de cine cubano en Francia con una amplia delegación de cineastas, músicos y artistas de las artes plásticas. Ha organizado importantes conciertos de música dedicada al cine por artistas de la talla de Leo Brauer, José María y Sergio Vitier. Yo creo que de toda mi trayectoria, quizás una de las personas que más ha influido en mí es Alfredo. Alfredo me inculcó muchas cosas, me inculcó ser una persona honesta, ser una persona de decir lo que se piensa cuando se tiene que decir. Y yo eso se lo agradezco muchísimo. Y era un maestro después ya en la vuelta de Alfredo a Licay, que cuando volvió de nuevo para Licay, él me pidió que yo subiera a trabajar con él. Estuve trabajando como 10 años. Y en ese interín de estar trabajando como 10 años, yo empecé a hacer mis documentales en video. Porque yo le dije, bueno, mire, Alfredo, yo vengo para acá y yo trabajo con usted, pero si yo quiero hacer algo, usted me tiene que dejar porque yo no puedo dejar de hacer cine. No, está bien. Y entonces yo presenté la idea de hacer lo de Sergio a Camilo, y Camilo me lo presenté al comité de proyecto. Ahora, recordando eso, había el comité de proyecto que uno presentaba el proyecto y te decían si se aprobaba o no se aprobaba, te daban los recursos para hacerlo. Y el proyecto que se discutió y que se aprobó ese año para que se hiciera era ese de Sergio Vitier, y lo hice en video. Fue mi primer trabajo en video, sola. Bueno, yo desde niño tocaba filarmónica, desde los 5 años. Mira, yo hice el documental de Adalberto Álvarez, un documental que me llamaba mucho la atención, que Adalberto había sido un director de orquesta que había fundado exitosamente 2 orquestas y que había hecho historia con las 2 orquestas. Y entonces yo quería hacer un poco la historia de este hombre, de este compositor, de este músico excepcional, que haciendo un rescate del son en su mejor variante, o sea, la más original, ha hecho historia dentro de la música popular bailable cubana. Va a tocar violín ahora. Con leño. Eso es. Hablándote de Silvio, a Silvio le habían hecho ya varios documentales, pero no había hecho un documental, porque lo que la gente había hecho de Silvio era lo que la gente veía en Silvio, pero no lo que la Silvio era. O sea, esa fue lo que yo pensé que tenía que hacer. Yo tengo que hacer un documental donde Silvio hable de sí mismo y haga una introspección de su vida y de su obra, ¿no? Y se lo propuse y me dijo que sí. El punto cubano es una referencia que tengo desde la niñez
y que es inevitable. Por muchos lugares ahí sí me viene un contacto con el repentismo y con todo eso. Pero es un contacto referencial. Jamás intenté dedicarme a eso. Me parece que eso es un don con el que se nace. Le tengo amor a todos los documentales que yo he hecho, porque para mí todos son como si fueran hijos míos. Pero ese específicamente para mí es muy especial, porque además fue el encuentro con Televisión Serrana, con lugares que yo considero que es como el paraíso, que hay que estar yendo constantemente, ahí para revitalizarse, renovarse las energías, volver a ser como uno es, como uno tiene que ser. Ha impartido conferencias y cursos de cine documental en la Universidad de las Artes en Cuba y en los Estados Unidos. En el año 2019 asumió la presidencia de la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Bueno, mi experiencia comenzó bien, porque comenzó en el 19. Empezamos justamente armando el Caracol, hicimos el Caracol, se repartieron los premios, no sé qué. Más o menos empezamos a vincularnos, a trazar los derroteros de cómo queríamos ir haciendo, empezamos a armarlos moviendo caracoles, o sea, los debates esos mensuales que hacemos sobre temas. Empezamos a hacer talleres que yo quería que se hicieran y llegó la pandemia. Y la pandemia ha marcado mi paso por ahí, porque realmente prácticamente no he podido hacer nada. Mi concepto de hacer la presidencia de Cine, Radio y Televisión es con la posibilidad de poder alternar con mi obra, con mis cosas. Su impronta dentro del documental cubano señala a Lourdes de los Santos Matos entre esos nombres imprescindibles dentro del audiovisual en nuestro país, además de todos sus aportes en la cultura.